Bueno, gracias. Buenas tardes nuevamente. Bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas. Soy Gerardo Moya y me corresponde en esta ocasión hacer la presentación de esta conferencia denominada Las crisis ecosociales como dilema moral y las estéticas del cuidado. Lo anterior en el marco del programa de formación de profesoras y profesores del Departamento de Formación Humana. Entonces estamos muy contentos de recibir el día de hoy a Grace, que nos acompaña aquí, vino de México para estar con nosotros en esta conferencia y la presento primeramente. María Grace Salamanca, mujer, madre, neurodiversa, de provincia, practicante de estéticas decoloniales y doctora en filosofía. Mención ética, política y derecho en el marco de una codirección entre la Universidad de Lyon, Francia, y el programa de investigación Actores Sociales de la Flora Medicinal en México del INA. Especialista en epistemologías del sur y postdoctorado en la Escuela Urbana de Lyon. Fellow del Centro María Sibila Merian de Estudios Latinoamericanos Avanzados, CALAS. Parte de un equipo de investigación acción de éticas y estéticas del cuidado en salud colectiva en contextos multiculturales de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología de México, el CONACYT. Profesora del Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina de la Facultad de Medicina de la UNAM. Su trabajo alrededor de las éticas y estéticas del cuidado se sitúa en la intersección entre las artes vivas, las investigaciones situadas y horizontales, la antropología y la filosofía. Ha compartido talleres y conferencias en México, Colombia, Argentina, Guatemala, Brasil, Luxemburgo, Bélgica, Alemania, Suiza y Francia. Y es autora de Estéticas del Cuidado para el Antropoceno 2025 y de Polifonías del Antropoceno, las estéticas del cuidado como alternativas, que es precisamente el texto que va a guiar esta conferencia del día de hoy. Gracias, Grace, por estar acá con nosotros. Y bueno, a Bill Quinn, yo creo que ya la gran mayoría lo conocemos. Bill Quinn, que va a ser comentarista de la conferencia también hoy, impartió en el DFH la asignatura de Sociedad y Medio Ambiente durante muchos años en inglés por más de 10 años. Estudió la maestría de Comunicación de la Ciencia y la Cultura, concentrándose en la educación ambiental. Pertenece a la Cooperativa de Consumo Consciente Milpa, donde fue comisionado para la calidad de los alimentos y práctica de la agricultura urbana a pequeña escala. Y bueno, Bill en el ITESO también fue director del Departamento de Lenguas y coordinó el Comité de Becas de Excelencia Académica de esta universidad. Pues gracias a ambos por su presencia, por su trabajo previo para esta exposición. Brevemente, la dinámica del día de hoy va a ser la siguiente. Grace nos va a exponer en alrededor de 40-50 minutos, para que después Bill haga un comentario al respecto en aproximadamente 10 minutos y el resto del tiempo lo tendremos para hacer un diálogo entre nosotros y las y los participantes aquí arriba. Bueno, nuevamente buenas tardes, muchas gracias y iniciamos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a Gerardo, a Ale, Carlos, Bernardo, Arturo y a todo el equipo que está detrás de esta charla el día de hoy. Quiero también agradecer mucho porque yo tenía muchos deseos de hablar de este libro en Guadalajara porque la mayoría de los talleres que sostienen este libro pues los compartí acá. Y hay algunas personas entre ustedes
que estuvieron y que pusieron sus cuerpos para jugar a esto y para sostener este libro. Y entonces me interesaba mucho traer esta conversación pues a Guadalajara otra vez. Entonces muchas gracias por hacer esto posible. Entonces, bueno, hemos hablado un poco de este libro que quiero como usar como inspiración y que les contaba que, bueno, está en acceso libre, luego les pongo ahí el código QR, y es el proyecto que hice en el CALAS, y mi proyecto pues fue hacer talleres en Guadalajara y en Ciudad Guzmán sobre las crisis. Y entonces parte de lo primero que es quizá el primer capítulo de este libro, es decir, pues que ni siquiera me animaba a decir crisis ecosociales ni crisis del antropoceno. ¿Cuál era como la pregunta con la que llegas con personas que no necesariamente están interesadas intelectualmente? Quizá, a lo mejor sí, a lo mejor no. La convocatoria, por ejemplo, para los talleres, a veces era en la academia, pero por ejemplo me pidieron unos talleres para un grupo de familias desescolarizadas, entonces estaban las niñeces y sus familias ahí, entonces preguntarles por las crisis ecosociales o el antropoceno, pues no era una alternativa para ese grupo. O por ejemplo, en algunos talleres como que estaban buscando más las herramientas artísticas, no necesariamente como el tema era algo accesible. Entonces, lo primero que quisiera yo contarles de esta experiencia es que lo primero que está en juego es cómo nombramos esto de lo que estamos hablando. Y no es poca cosa. Hace poquito, la semana pasada, estaba dando una charla en la Universidad Veracruzana, y entonces estaba esta discusión de más o menos siempre cuando hablamos del antropoceno, que quién tiene la culpa, ¿no? Y quién es el responsable, y entonces si es el antropos o no y tal. Y entonces después de un rato, porque a ellos les interesaba mucho esa conversación, después de un rato yo les dije, o sea, sí, la que quieran, yo no me voy a pelear por una hipótesis, pero lo que me interesa más es con quién estamos imaginando esta conversación. O sea, ¿a quién resuena con hablar de antropoceno o con hablar de capitaloceno o con hablar de plantacionoceno? ¿Y quién resuena con hablar de conceptos, pues? Entonces, ¿tú con quién quieres hablar, pues? Y creo que es parte del asunto con quién queremos hablar, y es quizá lo primero que me aparece cuando quiero hablar de este libro. Es como casi decir, es que las palabras podrían ser estas u otras, porque las palabras que elija depende de con quién quiero tener esa conversación. Y las palabras con las que de alguna manera luego los grupos resuenan o no resuenan, depende mucho también de ellas, de ellos, de sus intereses, de sus deseos. Y bueno, un poco antes de empezar, todavía todo esto es la introducción. A mí me gustan unas introducciones larguísimas y luego me tardo como 5 minutos en dar el punto. Entonces, todavía como introducción, quiero contarles que esta es una teoría y puede ser una teoría y podemos hablar de ella así, o podemos hablar de ella en serio. Yo no sé si ustedes conocen, a lo mejor sí, algunos de ustedes estoy segura, a un filósofo que se llama Jiddu Krishnamurti. Entonces a mí me gustó mucho una conversación de Krishnamurti donde empieza preguntándole, era como una entrevista, y entonces voltea y les dice, oye, pero solo una pregunta metodológica. ¿Vamos a hablar del mundo como podemos pensarlo o vamos a hablar del mundo en serio como podemos vivirlo? Como quieras hablo, pero dime cómo quieres hablar, ¿no? Entonces, un poco también esa es otra precisión que es metodológica, pero que es epistémica, y luego ya con la revoltura que a mí me gusta, también es ética y política y es todo lo demás, ¿no? Es decir, esto es una teoría, sí, pero es que para mis compas artistas que están acá sentadas, es que decir que es una teoría le quita todo el barrio que tiene. Esto tiene mucho cuerpo, y esto es una cosa que venimos haciendo desde hace varios años en colectiva. Entonces, podemos hablar de las crisis, cómo es posible pensarlas, o podemos hablar también de cómo las hemos vivido y cómo ustedes deseen y nosotras deseamos hablar hoy. Pues depende de nosotras, y no es evidente ni es neutral elegir algún lugar de enunciación,
para hablar de esto. Y es parte, al menos esa es una de las hipótesis, es del primer capítulo y es parte de lo que está en juego. Porque cuando dices con qué palabras hablas, con quién hablas, ya estás diciendo un poco. Es un poco lo que me pasaba en Francia. Yo me volví de colonial cuando decía, porque todavía lo creo, los franceses tienen unas discusiones súper interesantes en sus títulos. Entonces, si ustedes ven ahorita los congresos del mes de marzo, dicen, pero es maravilloso, qué padrísimo, ¿por qué hacen cosas tan padres? Y luego llegas y son súper modernos y son coloniales y entonces hablan de los temas más interesantes de la manera más colonial posible, ¿no? Es como si de verdad no pudieran salir de ahí. A veces sí, pero no necesariamente. Y entonces tenemos un tema súper interesante, pero elegimos tratarlo de una manera que a mí me dolía, a mí me hacía enojar cada que iba a una conferencia y hablaban de algo que yo sentía que era muy interesante para mí y que sus palabras me dolían, pues. Y que hablaban de mí, y hablaban de mi región y hablaban de mi país, como si nosotras no pudiéramos hablar por nosotras mismas. Entonces, por eso tengo este cuidado, porque a lo mejor hay aquí a quien le interesa intelectualmente este asunto, pero yo sé que hay aquí gente que le interesa poner el cuerpo acá. Y entonces, a veces cuando cuidamos las palabras, hay que cuidar que a veces se hace daño con palabras. Y a veces las palabras que hacen daño son nuestros conceptos y nuestras teorías. Entonces, ¿cómo empezamos a hablar? Ya cargó los dados, porque implica también quién puede hablar sobre eso. Quién se siente con la competencia tanto de idioma como con la competencia intelectual, como con la competencia de educación, como con la competencia de experiencia o de un montón de cosas que están implicadas en qué palabras elegimos poner adelante, ¿no? O desde dónde vamos a hablar. Entonces, todo eso antes de empezar cualquier cosa. Y luego ya para empezar cualquier cosa, yo les cuento que esto tiene mucho barrio y que esto tiene mucha historia. Les voy a contar una historia que hicimos en un taller de psicología. Bueno, era una materia de psicología social en la Universidad de Guadalajara. Hicimos un taller de estéticas del cuidado, aunque esa foto no es de ahí. Esa foto es del grupo de Teatro Nómada. Pero bueno, de estos talleres que les estoy hablando, todas las fotos son de estos talleres. Les voy a leer este cuento. Entonces se llama Lo que vivimos. Miro el reloj. Son las 3 de la mañana. Tengo que dormir. Mañana el examen es a las 7. No es que sea irresponsable, todo lo contrario. Acabo de terminar el reporte del servicio social, además de la evaluación que me pidieron en el trabajo. Pongo el despertador a las 6. En un abrir y cerrar de ojos ya es hora de prepararme, salir a tomar el camión. Hoy ya sabía que había que salir con tiempo. Los primeros 2 no me dan la parada de lo llenos que van. Me subo como puedo al tercero. No avanzamos ni 5 minutos cuando siento el choque. Aún estoy lejos de la facultad. Pues esperar otro, ni pensar en si me lastimé. Comienzo a correr hacia el salón. Son las 7:10. Le explico a la maestra lo que me pasó y me responde: no es mi problema, mira, todos tus compañeros lograron llegar a tiempo. Y debes saber que ya no te quedan faltas, ¿eh? De verdad, jóvenes, deben aprender a gestionar sus tiempos. Pásate pues, pero no esperes el 100. Al salir del examen, tengo como 20 llamadas perdidas. La mitad son del banco para seguir amenazándome con la cárcel si no pago la tarjeta. Y la otra mitad de la casera también para cobrarme. Quizá no pensé bien las cosas cuando decidí mudarme para estudiar en Guadalajara. Ahora tengo 23 años, estoy por terminar la carrera, no hay trabajo y ya estoy endeudada. Encima de todo, hoy es cumpleaños de mi mejor amiga y en esta ciudad toda la convivencia pasa por el consumo, a preparar el bolsillo. Chale, ya se me hizo tarde otra vez. Ahora al trabajo. Salgo y sé que hay que cuidarse bien porque aquí arrebatan los celulares de la mano. Así que ni cómo hacerme la distraída mientras los señores me gritan acosándome al cruzar estas calles. Ojalá luego encuentre trabajo en otro lado. Laura, la del trabajo,
me cuenta lo que le pasó a Paola. Paola tuvo una crisis de depresión el semestre pasado y ya no pudo ir a la escuela. La universidad la dio de baja. El problema es que ahora ya no la quieren atender en el Instituto Mexicano de la No Salud y de la Inseguridad Social, porque para tener atención médica hay que ser estudiante activa. Entonces ahora Paola ni puede ir a la universidad, ni tiene atención médica, ni medicamentos. Y ya sabemos todos cómo es la cosa. Los de la universidad le echan la bolita a los del IMSS y los del IMSS no te atienden aunque te estés muriendo, a menos que tengas influencias. Chale, pobre Paola. Laura y yo nos vamos juntas a la fiesta. La pasamos bien, tenemos cuidado. Y antes de que sea demasiado tarde nos despedimos. Cada una se sube a su Uber. Solo se nos ocurre compartirnos la ubicación. Y esperamos que no nos pase nada. Y esta es una de las historias que improvisamos en los talleres y que me parece que hacen un poco el punto que les contaba del primer capítulo. Lo que yo les pregunté a estos jóvenes es qué problemas tienen para vivir acá o para habitar sus vidas. Y esta historia es una de las respuestas de lo que improvisaron colectivamente sin conocerme. Así llegué a dar un taller y esto salió. Y yo no me lo esperaba, sobre todo no me esperaba lo del problema de salud. El acoso me lo esperaba, el transporte me lo esperaba. No me esperaba que tuvieran tan claro un problema de salud. Como me los imaginaba jóvenes, ¿no? Un capacitismo estaba como detrás de mi psique, como diciendo lo que yo podía esperar o no podía esperar, ¿no? de las jóvenes y los jóvenes. Entonces, por eso es para mí tan importante decir quién habla y desde dónde habla. Y que parte de lo que se está jugando acá es quién habla, quién puede hablar, quién tiene acceso a la palabra y sobre qué estamos diciendo que se va a hablar. Cuáles son los términos que vamos a validar para las conversaciones que vamos a tener. Y entonces ese es el primer como punto de este texto, la importancia tanto real, que creo que eso ya más o menos se explica con el cuento, de la palabra situada, pero también filosóficamente, epistemológicamente, hago la apuesta por un pensamiento situado. Un pensamiento situado que tiene como dos grandes genealogías en las que no me voy a detener ahora, pero bueno, las menciono, que son por un lado la epistemología feminista y por otro lado el pensamiento decolonial. Entonces, como las dos teorías por caminos diferentes y con deseos diferentes, le apuestan a que una enseñe quién una es. Pero es muy interesante. Hay una autora que tiene un libro que se llama El lugar de enunciación y habla las 100 paginitas del libro, es chiquitito, sobre el lugar de enunciación, pero nunca nos cuenta su lugar de enunciación. Es como los filósofos. A los filósofos nos encanta decir que hay que hacer algo, pero no hacerlo. O sea, es solo teoría, es retórica. Entonces hay que decir el lugar de enunciación y quizá una de las cosas que tiene esta propuesta que yo tengo es que pues diría como mis amigas artistas, o sea, es que sí hay que tirar la piedra, pero hay que enseñar la mano, pues. Es decir, hay que situarnos a una misma, ¿no? Entonces, ¿quién una es y cómo eso implica las palabras que usa, cómo una es percibida, lo que puede o no puede salir, ¿no? en un taller teatral? No pasó en los que vi acá por el tipo de convocatorias y por quién fue a los talleres, pero sí me ha pasado, por ejemplo, en comunidades originarias, cuando no es el español la lengua primera de las personas, que ya solo la lengua en la que estás jugando ya implica un montón de distancia, o ser percibida como blanca, o un montón de cosas que ya juegan un montón, qué conversaciones se pueden tener o no contigo. Entonces ese sería como el primer capítulo. Y el segundo, pues es porque yo digo que las crisis son un problema sobre todo moral. Y entonces, para empezar eso, quizá intuitivamente esa conversación, yo
pregunto de repente, ¿por qué no alcanza la ética? ¿Por qué no decir que es un problema ético? De hecho, me lo han dicho un montón, me lo dijeron para este libro. Teníamos un laboratorio en el CALAS con investigadoras e investigadores de varios países del mundo que trabajaban sobre asuntos de la antropoceno y me dijeron, mira, de veras, tu vida sería mucho más fácil si dejas de decir moral. O sea, solo di ética. O sea, ¿qué te cuesta? O sea, de todos modos la defines como tú quieras y de verdad la moral te está complicando la existencia. Solo di ética. Y entonces para mí, porque soy así medio necia, ¿no? Entonces, para mí parte del asunto es llamarle moral. ¿Y por qué? Porque es que una ética desde los 70 ha habido para hacerle frente a las crisis ecosociales. Arne Hess, Aldo Leopold y un montón más, pues. O sea, teorías éticas hay. Hay hasta teorías éticas medio utilitaristas, lo cual es medio chistoso, para hacerle como frente a las crisis. Es decir, teorías. O sea, ¿qué es la ética? Pues es una disciplina filosófica que estudia la toma de decisiones. Entonces es un rollito, pues, es una argumentación. Entonces tenemos la esperanza de que una argumentación, de que buenas razones vayan a cambiar las conductas de las personas, no cambian la conducta de los gobiernos, ni las voluntades políticas, que no se alinean con lo que ya está probado por la ciencia desde los 70. Entonces, para decirlo claramente, o para mí fue parte de mis premisas, eso ni siquiera me voy a pelear por eso, la información suficiente para hacer algo frente a las crisis científicamente está ahí desde los 70. El primer libro, el de Rachel Carson, ya es muy claro, pues. Y tiene toda la información que tenemos por lo menos para atender el calentamiento global y luego los otros límites planetarios vinieron después. Pero por lo menos para el calentamiento global sí lo tenemos. No es un problema de teorías y teorías éticas que se hagan cargo de eso desde los 70 sí hay. Y no hacen que ni siquiera los países que firman el Acuerdo de París no se salgan después de haberlo firmado. Entonces, tener la esperanza en la ética es tener la esperanza en razones. Y yo estoy muy bien si alguien tiene la esperanza en razones. Yo no soy colonial ni civilizatoria, pues que la gente crea lo que quiera, ¿no? Entonces, pero yo no quiero tener esa fe. O sea, yo no tengo la fe, porque es que ni yo soy así, pues. O sea, a mí me dicen una cosa y yo no necesariamente lo hago. Pienso, por ejemplo, yo doy clase en la Facultad de Medicina y mis estudiantes saben lo que hay que comer y lo que no hay que comer. Y diario llegaban a mi clase con refrescos y hamburguesas. Y ellos saben que no es saludable. O llegaban sin comer y sin dormir y ellos saben que no es bueno para la salud. Y no lo siguen. ¿Por qué no lo siguen si lo saben? Pero además yo tengo unos grupos de élite de medicina. Son muy listos, no, son maravillosos, ¿eh? Son brillantes los chamacos. Y ni ellos siguen lo que ellos saben. Entonces, ese es el asunto con la ética. La ética es preciosa, pero es un discurso argumentativo y racional. La moral, porque hay muchas... La historia de la filosofía pues se contradice, ¿no? Por ejemplo, en Francia, a esto que yo estoy haciendo no le llamarían hacer ética, les llamarían hacer filosofía moral. Depende mucho de la tradición en la que tú te sitúes, como a qué es la ética y qué es la moral. Yo creo que eso ya se lo saben. Entonces, las definiciones que yo estoy usando son las que usamos en las éticas del cuidado y que son más o menos hegemónicas porque son las gringas, pues. Entonces, son las que están más o menos como estabilizadas. Entonces, en estas definiciones, la moral es esta dimensión de los valores realmente incorporados, de los valores realmente vividos. O sea, no es lo que tú dices que quieres que te importe, es lo que te importa en la vida cotidiana, en las relaciones concretas. O sea, no es si tú dices que hay que ser amable y respetuoso, es que eres amable y respetuosa o no lo eres. Entonces, no es lo que dices, sino lo que haces. Entonces, esta dimensión práctica, y a esa dimensión es a la que nos dan acceso las estéticas del cuidado como una práctica, al menos en un lenguaje teatral, aunque aquí hay unas compas que lo trabajan con danza y con otras cosas, pero bueno, con un lenguaje teatral, al menos con el discurso, a eso nos dan acceso a esta dimensión que es vivida, que está incorporada y que practicamos. Entonces, llego a la moral porque la ética no me alcanzó, o para decirlo con otras palabras, llego a las estéticas del cuidado porque las éticas del cuidado no llegan a lo que yo necesito llegar, que son a las crisis ecosociales, a la urgencia. Es decir, no necesito valores que la gente me diga, hay que reciclar, hay que portarnos bien, hay que ser buenas personas. No necesito que intentemos serlo, justo porque reconozco la urgencia de las crisis. Entonces, bueno, ya me dijeron que la moral tenía mala fama, ¿no?
Y me parece que es parte del asunto, porque si podemos hablar de ética, pero no podemos hablar de moral, podemos hablar de las cosas en teoría, pero hablar en la práctica, y entonces podemos hablar de éticas del cuidado y ser una persona feíta, pues, no cuidadosa, egocéntrica, y entre el dicho y el hecho, o sea, el plato a la boca se cae la sopa, y entonces yo puedo ser como yo quiera, y lo que yo produzco, pues, es teoría, pues. O sea, no vas a querer que sirva de algo, ¿no? O que cambie las cosas. Y me parece que ahí es parte del asunto, y me parece que es un asunto que yo quiero defender también teóricamente, pero sobre todo quiero defenderlo cuando hacemos talleres, pero ojalá sea yo más, me parezca yo más o menos a la persona que yo quiero ser cuando no estoy hablando y estoy viviendo, ¿no? Entonces, la dimensión a la que yo me acerco de las crisis ecosociales es a la dimensión imaginaria, es decir, a la dimensión incorporada, afectiva, emocional, por un lado. Y por otro lado, también tenemos la teoría de por qué esa dimensión es importante o es interesante. Ahora, no voy a hablar tanto de eso, pero es mi pasión, y si ustedes quieren que hablemos de eso hablamos. Es mi pasión más grande, es la pasión de mi director postdoctoral, que es un geógrafo que se llama Michel Husseau, es un geógrafo francés, y entonces el trabajo de toda su vida pues es mostrar cómo la urbanización generalizada del planeta para él es el vector que disparó la gran aceleración. Entonces, que es el hecho de vivir en ciudades, pero no solo materialmente, sino simbólicamente, lo que eso implica también en los deseos que tenemos, en lo que nos parece la idea de éxito. Y entonces ese fue el trabajo de su vida entero. Y bueno, como yo hice el postdoc con él, eventualmente me enseñó eso, y entonces empezamos a trabajar con estéticas del cuidado en esa dimensión de las crisis. Es muy importante decirlo porque de repente, no sé si han estado en esas conversaciones, pero de repente en las crisis queremos que una respuesta nos cure para todo, ¿no? Entonces queremos la medicina mágica, ¿no? Que nos quite todos los síntomas. Las estéticas del cuidado no nos van a quitar todos los síntomas, no, por favor. Ellas son muy modestas. Ellas, si hay una cosa de las crisis a las que se pueden acercar, es a su dimensión imaginaria y a su dimensión moral. A mí me parece importante, esa es una apuesta para mí existencial, pero no es la única, ni es la única dimensión de las crisis, y yo tampoco me atrevería a decir ni siquiera que es la más importante. Lo que sí sé es que esa dimensión permea a las demás. De hecho, tenemos un texto, yo trabajo con unos químicos europeos, y entonces hicimos un trabajo muy, muy interesante que está publicado, si luego quieren se los paso, es un paper, y entonces lo que hicimos fue mostrar cómo en las propuestas para la transición energética de ciencia básica, de química, las moléculas que se están como estudiando en este momento, por ejemplo, la apuesta del hidrógeno, el hidrógeno verde, o por ejemplo los asuntos con los plásticos o los fertilizantes y estas cosas, todos los imaginarios siguen siendo el imaginario del progreso, de la ganancia capitalista, y todo lo que está financiando la Unión Europea como proyectos de investigación siguen teniendo los imaginarios modernos coloniales detrás. Y entonces, para mí es muy importante porque esta dimensión imaginaria la podemos encontrar en un montón de lugares, y la hemos trabajado. Cuando estaba en Francia en el postdoc, justo ese fue mi trabajo, hacer talleres con un montón de personas en contextos muy diferentes sobre crisis ecosociales, y lo que vemos es que hay ciertas creencias que parece que no podemos dejar ir. Por ejemplo, les cuento uno de los más interesantes. Bueno, hay dos muy interesantes. Uno en un asilo de ancianas, y entonces las señoras me dijeron, todo esto está muy bien, pero todas las alternativas que te estamos presentando es como vivíamos hace 50, 60 años, y no hay manera en que vayamos a regresar, ¿no? Y en que estemos dispuestos a dejar esta idea de lo que consideramos que es una vida más fácil o una vida deseable, o la idea de éxito para nosotras y para nuestro futuro. Y luego, una cosa que me traumó para toda la vida, y es de terapia decirlo, ¿no? Porque todavía no lo supero, no he escrito sobre eso porque no puedo con eso todavía, es que con unos chavitos en una prepa, todas las improvisaciones acababan en guerra y en que todos se morían.
y lo volvíamos a correr y se volvían a morir y se volvían. Y así yo ya hasta que yo me traumé y dije, basta. O sea que ya quien va a acabar esto soy yo porque no estoy pudiendo con tanta guerra, compas. Entonces ya yo pierdo. Entonces todavía no estoy lista para decir qué significa eso y cómo es que acabamos ahí. Pero bueno, eso también me pasó en otro taller, ¿no? Y el asunto es que esta dimensión que parece que es el sentido común y parece que si no nos adherimos a lo que Sueli Rolnik denomina el inconsciente moderno colonial, entonces parece que no somos realistas, que no somos racionales, que estamos como completamente locas, histéricas y desbordadas. A mí por eso me ayuda mucho las estéticas de coloniales, porque yo empiezo diciendo, o sea, yo sí estoy loca, soy histérica, estoy desbordada, entonces no esperes de mí tener razón, compa, ¿no? Y entonces ya cuando empezamos ahí, pues ya, ¿no? O sea, pues ¿qué puedes esperar de mí si yo te dije que estaba loca desde el inicio, ¿no? Lo que quiero decir, y es como parte del argumento, es que no hay nada normal, ni lógico, ni natural en lo que creemos como normal, lógico, y la vida deseable, como vivimos. O sea, no hay nada normal en conducir todos los días. No hay nada normal en comprar plásticos. No hay nada normal en lo que pasó acá el 22 de febrero. No me parece normal. No hay nada normal en comprar cosas, en que todo pase por el consumo y en tener tarjetas y dinero. No hay nada de normal. O sea, sí, ese es el mundo que nos ha tocado vivir, pero no es el único mundo posible, aunque podamos pelearnos con Spinoza, con algunos filósofos, sobre si esto es lo mejor que podíamos imaginar. Y en ese sentido, sí nos debemos algunas justificaciones. Y luego ahí empieza la cuestión de la justificación. ¿A quién se las pedimos? ¿A quién nos la debemos? ¿Cómo hablar de esta responsabilidad? Depende mucho. En los talleres, por ejemplo, yo intento que hablemos en primera persona del singular. Entonces, ¿cómo estamos acá en nuestras sensibilidades, nosotras, encarnando esto? Y cuando estamos en la esfera pública, a mí me gusta más hablar de responsabilidades sociales, porque luego los gobiernos, las empresas, se salen muy rápido con responsabilidades individuales. Entonces yo les digo, no, si quieren luego hablamos de responsabilidades individuales, de reciclar y usar el avión, pero primero como resolvamos como la responsabilidad social sobre cómo hemos hecho mundo, ¿no? Pero bueno, también es una elección. En ese sentido, para mí, partes de las preguntas que les comparto como preguntas, y por supuesto que no las voy a contestar, si lo que importa son las preguntas, es de estas crisis, primero, ¿cuáles son? Porque no tenemos las mismas y por eso les quise leer este cuento. ¿Y cuál es la agenda de importancia o de prioridad? De cuáles son las crisis que nos deben doler a todos y por qué son esas. ¿Y quién está diciendo cuáles son? ¿Y quién no está diciendo o a quién no estamos escuchando? Hay por ahí todo un capítulo sobre voces bajas y sobre otras racionalidades que también tienen mucho tiempo diciendo cuáles son sus problemas para vivir. ¿Cómo se justifica que esas sean las crisis o que eso es lo que debería dolernos? ¿Cómo se van a resolver las crisis? Es una pregunta que a mí me encanta hacer en los talleres. ¿Y qué es resolverlas? ¿Y cómo sabemos que esa sería una resolución o una respuesta que consideremos interesante? Y entonces ya dejamos a las crisis y la parte triste y llegamos a las estéticas del cuidado. Les decía que para mí no me alcanzó la ética y entonces eventualmente yo estaba como tratando de nombrar esto y entonces le dije es una propuesta que hice en mi tesis doctoral y entonces le dije a mi director, es que no sé, no estoy segura que me alcanza para decir ética del cuidado con lo que yo quiera decir. Y entonces me dijo, pues propone un concepto. Y le dije, pero yo no puedo, yo soy solo una chica, ¿cómo voy a proponer una teoría? Espérate, no se puede, eso no me dijiste. Y entonces me dijo, bueno, inténtalo y luego vemos si es una teoría o no era. Y entonces así nace lo que yo denomino estéticas del cuidado para reconocer a esta dimensión sensible y moral que está
en las crisis, en esta dimensión imaginaria que les digo, pero que también está en la definición de cuidado con la que yo trabajo, que es la de Virginia Health, que para nosotras el cuidado tiene 3 dimensiones. Cuidado primero es una disposición afectiva, sensible a percibir las necesidades de las demás personas, porque podríamos no percibirlas, ¿no? La sensibilidad se entrena, y es esa dimensión la que está en juego cuando decimos que somos cuidadosas con algo, es como hacer como algo en un como en un ajuste sensible a una circunstancia. Y luego está una segunda definición, que es la más común, la de la acción por medio de las cuales pues resolvemos las necesidades que detectamos, que es el trabajo de cuidados. Pero luego Virginia Health estaba obsesionada con la tercera y yo como que no entendía su obsesión. Yo era joven cuando la leí y yo decía, pero ¿qué le pasa, Virginia? O sea, suéltalo. ¿Por qué te interesa tanto la tercera? Bueno, yo creo que ya estoy yo dando el viejazo, porque ahora la tercera como definición de Virginia es la más importante y es la que voy a iniciar el día de hoy. Ya entendí su obsesión. Y entonces decía Virginia, pero cuando digo una ética del cuidado, no estoy diciendo que el cuidado sostenga la vida, eso sí, muy bien, pero eso no es una ética del cuidado. Una ética del cuidado es instalar el cuidado cuidadoso, valga la redundancia, o la primera definición, como un horizonte moral para la vida social. Es decir, que queremos eso y hacer lo que necesitemos hacer para acercarnos hacia ese horizonte de deseo. Entonces, como que ya deseaba mucho en esta dimensión de y hay que entrenarnos, y es un asunto sensible, es un asunto que hay que entrenar, es un asunto que hay que desarrollar no solo individualmente, sino colectivamente. Y entonces ella deseaba, y yo decía, pero tranquila, Virginia, o sea, no pasa nada. Bueno, ahora estoy yo igual de intensa que ella. O sea, si no me alcanza la retórica, hay que intentar. Una ética del cuidado es una ética cuando se instala el cuidado cuidadoso como un horizonte de deseo y no es solo el reconocimiento del rol del cuidado para la subsistencia de la especie o para cualquier otra cosa. Y en este sentido, las estéticas del cuidado para mí se convierten en las dos cosas. Son una teoría que tiene pues estas cosas que les he ido contando, pero es una práctica que hacemos pues concretamente corporalmente, que está fundada en una teoría, en una lectura decolonial de las éticas del cuidado en particular. Yo pues me inscribo en la Escuela Francesa de las Éticas del Cuidado, sobre todo porque son transdisciplinares y entonces mezclan mucha sociología con psicología, con filosofía. Y entonces es esa mezcla la que a mí me alcanza a llegar a las estéticas del cuidado, porque hay otras teorías, por ejemplo, como las más estadounidenses, que siguen como creyendo que el cuidado puede ser un asunto que siga con la lógica moderna colonial, por ejemplo, política. Y entonces que hay que democratizar el cuidado porque ellos pues creen en la democracia, pero yo no sé si nosotros después del 22 de febrero creemos en la democracia. Podemos platicar de eso. Pero bueno, yo no podía. Entonces, como yo no podía, pues entonces yo estaba siguiendo a otras señoras que se parezcan más a mí y a lo que yo pensaba. Hay 3 asuntos que retomo de las éticas del cuidado. La primera, pues es muy fácil, es considerar que la vulnerabilidad pues no es un defecto, sino es la condición de todos, pero no solo de todos, sino del planeta y de la biofísica. Y cuando hablamos de crisis ecosociales, esto es muy importante, es la condición biofísica que mantiene las vidas en el planeta también. Y entonces hay una interdependencia generalizada que en el caso de las crisis ecosociales ya no solo es decir que mi vida depende de que mi mamá me cuidara y me diera de comer, sí es verdad, pero además dependo pues de que haya aire respirable, agua bebible y un montón de cosas que son muy frágiles y que son interdependientes también. Después, esto lo tomo sobre todo de la epidemiología sociocultural y de la salud colectiva. Hay dinámicas instituidas sobre a qué le damos atención y a qué no le damos atención. Yo aprendí que la estrategia más poderosa del sistema para mantener todo exactamente igual es decirte, sí, es muy importante, pero no es nuestro asunto. En este momento estamos acá, concéntrate, voltéate, y esto que me dices es muy importante, es súper interesante, pero no es lo que nos convoca hoy. Y entonces así ni siquiera tienen que ser groseros. Te dicen, ay, sí, bravo, y te ignoran. Entonces esa es la mejor manera para mantener pues, las cosas exactamente como están. Y luego esta que es una de las más polémicas, al menos desde la filosofía y desde la ética, que es la contextualización de las decisiones o el giro particularista de la moral, donde renunciamos a los
universales, que es el problemota. Pero lo dejo para el diálogo si quieren que entremos a ese problemota. Y entonces aquí lo que más me interesa, entonces yo como soy optimista y quiero ver el vaso medio vacío, lo que medio lleno, y a veces el inconsciente, diría mi amiga Pascal. Y entonces, estoy triste hoy, lo que yo me pregunté es, ok, si la ética del cuidado se basa en la percepción, ¿será que podemos intervenirla o ya está dada, es natural y tal? Entonces, como yo creo que nuestra sensibilidad es formada socioculturalmente, entonces lo que más me interesa no es la descripción de todo esto, por eso insisto en que esto es una práctica. O sea, todo esto está bien, o podría cambiar. Es más, de hecho tenemos un laboratorio experimental el fin de semana y lo que estoy tratando es de precisar esta teoría. Y yo estoy perfectamente dispuesta a precisar la teoría, eso es lo de menos. Con lo que soy mucho más cuidadosa es con la práctica. Lo que más me interesa es, ¿podemos sentir de otra manera? Podemos cambiar la manera en la que actuamos, pero no civilizatoriamente, porque yo te digo, ¿será que yo puedo en colectiva decidir con un ejercicio así medio interesante de autonomía individual y social, desear auténticamente vivir y sentir de otra manera? ¿Eso es posible? No teóricamente, sino en la práctica. Y esa es la pregunta como más interesante que para mí como sostiene a las estéticas del cuidado, y ya como gestos, y estos pues se los menciono y ya voy acabando con esto, son gestos, son conceptos, son digamos las piedras teóricas que sostienen las estéticas del cuidado y al mismo tiempo son ejercicios concretos que hacemos en talleres. Primero, pues es la escucha como posición política que tiene que ver con esta apertura, esta disposición sensible a poner atención a la otra y a sus términos. Después tiene que ver con ampliar a veces, reapropiarnos a veces, depende del caso, de nuestras propias capacidades expresivas, de nuestros cuerpos, de las maneras en las que nos relacionamos y nos expresamos. La primera pues es de Pascal Molinier, la segunda es del teatro del oprimido. La no neutralidad es un asunto como muy teatral que aprendí haciendo teatro. O sea, tú puedes decir lo que tú quieras en teoría, pero en una representación teatral hay que tomar una posición y hay que hacer algo y en el espacio con tu cuerpo, con las posibilidades que tú tienes y que va a ser leído de cierta manera por cosas que a lo mejor tú no controlas o sí controlas, que tiene que ver pues con tu color de piel, con tu tamaño, con tus gestos, con tu tono, y eso no es neutral. Y entonces, ¿cómo trabajamos desde pues la corporalidad propia? Luego, la opacidad es un concepto de un filósofo y poeta de la Martinique, Edouard Glissant, que quiere decir que no tenemos un acceso transparente al otro, a sus deseos, como a lo que quieren decir sus gestos, o a lo que quiere decir cuando juega, o a cómo interpreta su vida. Pero él va mucho más profundo. Por eso les digo que a mí me gusta la escuela francesa, porque la vía psicológica es muy importante, porque no solo, dice él, somos opacos hacia la otra persona, sino que muchas veces yo no sé por qué yo hago lo que yo hago, o porque yo deseo lo que deseo. Y entonces esta opacidad frente a nuestros propios deseos y a nuestras propias motivaciones es muy importante para entender la aparente pasividad frente a muchas de las crisis de muchas personas. Entonces este como renglón ha sido importante, y también porque da pistas para una epistemología no colonial, porque pretender que yo te entiendo completamente o que te entiendo mejor que tú, ¿no? Que no necesitas hablar. Ubiquen esta frase ya hecha de, no, ya sé lo que me vas a decir, ¿no? O sea, te leo la mente. Tienes un acceso a mi psique más profundo que yo, ¿no? Es muy interesante esa postura frente a la otra persona, ¿no? Que también implica pues una relación moral muy, muy interesante, que no es la que yo propongo, porque la que yo propongo es escuchar al otro y no leerle la mente. Entonces, y la última es la atención 50-50, que esta es una de las que más que hemos logrado trabajar mucho con las colectivas de teatro, que es cómo es la pregunta, ¿no? ¿Cómo hacerle para que cuidar a la otra persona
no sea a costa mía. Entonces, una pregunta para llorar. Y entonces en el teatro pues hemos logrado dividir la atención. Entonces, cuando estás en escena pues tienes que estar en ti, en tu gesto, en tus diálogos, en lo que se supone que estás haciendo acá arriba, pero al mismo tiempo pues tienes que estar escuchando si alguien te habla o si la dirección, y que me dijeron que la cámara estaba allá, y entonces que yo sí esté volteando a donde está la cámara. Y entonces todas estas otras cosas, la iluminación, seguir o no el reflector. Entonces hemos logrado practicar una atención que sí alcanza a dislocarse 50-50. Lo que pasa es que nos toma mucho esfuerzo. Sí se puede, solo no lo podemos mantener por mucho tiempo, pero sí nos podemos entrenar. Entonces sí hay algunas pistas en la práctica teatral para realmente dividir la atención y tratar de hacerlo. Nos sale, es muy difícil, es muy raro. Para gente no entrenada es lo más difícil de los talleres, para la gente entrenada en teatro es lo más divertido de los talleres, pero nos cansa mucho. Ese nivel de atención es muy demandante. Para resumir este libro y esta charla y esta posición así en una frase, pues les traigo una frase de María Galindo y de las mujeres creando en Bolivia, que se trata de mezclar utopías con urgencias, por más que parezca que es una combinación muy rara. Tenemos razones, pero también tenemos muchos gestos y muchas esperanzas corporales que nos hace poner el sentido en esta revoltura. Y así solo para cerrar, pues estamos en la dimensión imaginaria de las crisis y estamos pensando en lo que a lo mejor en términos de Paul Ricoeur sería más una poética de la acción y de lo que eso sería. Estamos muy concentradas en la parte práctica de la moral. Si ser realista, ya les contaba, es adherir al sistema mundo moderno y a su inconsciente moderno colonial. La pregunta que yo me hago al inicio y al final, y que cada quien puede responder como desee, es si el sistema que creó las crisis puede sacarnos de lo que él creó. Y lo último, que en realidad es lo primero que digo en el libro y que es lo que a mí me gusta repetir y que le aprendí a la teoría decolonial, lo aprendí antes de Teatro del Oprimido. Paulo Freire decía que lo peor que nos puede pasar es soñar con convertirnos en el opresor, o sea, que es como lo más deprimente que nos podría ocurrir este día. Entonces, esta propuesta es una opción, no es la única. Seguro hay otras y qué bueno, ¿no? El sentido profundo de hacer las cosas de otra manera y de tomar otros caminos es lo que en la teoría decolonial llaman remover el guiso, que es un poco lo que les decía. Las conversaciones están como cicladas, es como la misma canción. Y es una canción que puede paralizar, que puede generar ecoansiedad, que puede como convocar cosas muy horribles. Entonces, también las estéticas del cuidado buscan construir y convocar desde otros lugares emocionalmente. Y bueno, ahí les dejo el código QR para el libro que está en acceso libre. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Grace. Yo leí tu libro de tarea y ahora escuché tu presentación y no, pues me has dado demasiado que pensar. No me da tiempo para desarrollar todos los puntos que evocas, así que me limitaré a unos que resonaron especialmente para mí. En primer lugar, me gusta mucho cómo amplías el sentido de la palabra cuidado. Pues tiene el significado más evidente de atender o proteger lo que está vulnerable, en el sentido de pues, cuidar a un enfermo, de cuidar a un niño.
Y es la idea que a muchos nos viene a la mente cuando pensamos en las crisis ecosociales. O sea, vemos ecosistemas agonizando o comunidades devastadas por la contaminación, por la extracción de sus recursos naturales, y nos sentimos llamados a intervenir, a cuidar, a no quedar con los brazos cruzados. Pero desarrollas otro sentido de la palabra que también es pertinente. Resulta tal vez más evidente con la palabra correspondiente en inglés, care, que aparte de referirse a lo que hacemos por un enfermo o un niño, también se usa para señalar lo que sí me importa o lo que no me importa. I don't care. O al contrario, yes, I do care. En español, este significado sale a relucir en la frase, eso me tiene sin cuidado. Lo borro de mi conciencia, de mi agenda. Me hago de la vista gorda. Le resto importancia. Y como explicas en Estéticas del Cuidado para el Antropoceno, el discurso dominante colonial domina en parte por su control precisamente de la agenda pública, de los temas que se consideran dignos de nuestra atención y por otro lado de los que se pueden descartar, es decir, ante los que podemos ser indiferentes, los que nos tienen sin cuidado. Entonces, una de las ideas importantes que me llevé es la de como descolonizar mi discurso y mi agenda para que ciertos temas que el sistema capitalista quiere que me tengan sin cuidado, al contrario, me tengan con cuidado. Y eso lo hiciste de una forma muy bella, incluyendo el discurso de los que llamas las voces bajas. Por pura casualidad, justo antes de recibir la invitación de participar en esta conferencia, terminé de leer otro libro provocador que tiene paralelos interesantes con Estéticas del Cuidado para el Antropoceno. Se trata de El mono arrogante, no sé si lo conozcas. Escrito por una primatóloga de nombre Christine Webb. Entre los muchos puntos que ella desarrolla, es su pleito casado con la idea del excepcionalismo humano. Una idea que muchos de nosotros, pues productos de la cultura occidental colonizadora, traemos adentro sin darnos cuenta y que forma uno de los fundamentos indispensables del pensamiento moderno. Es la idea de que la especie humana, pues la que sale implícitamente acusada por la acuñación del término antropoceno, es de alguna forma diferente a las otras especies que comparten este planeta, que es superior, única, que tiene rasgos que la distingue de una forma esencial de las otras especies. Que la especie humana es el culmen de un proceso lineal y progresivo de evolución, que ha alcanzado un nivel de inteligencia que deja atrás a las demás especies y hace que los seres humanos importen más que los otros tipos de vida. Webb cuestiona estos supuestos, esta supuesta jerarquía natural, y nos invita a no creernos tanto, que reconozcamos las inteligencias y capacidades diversas de las demás especies, hasta de las vegetales, que en muchos aspectos superan las nuestras. Y en este sentido resonó mucho conmigo el concepto de opacidad que tú señalas en tus Estéticas del Cuidado. Si no reconocemos las inteligencias diversas de las demás especies, si no entendemos sus lenguajes, la conclusión a sacar no es que sean brutas o incapaces o inferiores, sino que pues no tenemos fácil acceso a sus conciencias. Nos son opacas y hay que resistir la tentación de quererlos entender desde nuestros términos, de medirlos con nuestros parámetros, que es también una característica del pensamiento moderno y colonial con respecto a las diversas culturas humanas.
Y esta invitación a romper con el excepcionalismo humano, con el pensamiento jerárquico de la modernidad colonial y capitalista, y con el individualismo a ultranza de la economía capitalista, abre otra posibilidad de significado para la palabra cuidado. Si la especie humana no es el punto omega de un proceso lineal de evolución, ni es la destinataria natural de la cadena trófica, si nos reconocemos como un nodo más en una inmensa red increíblemente compleja de inteligencias e interdependencias, entonces tal vez podremos percibir que no solo somos llamados a cuidar, sino que somos los beneficiarios de los cuidados de muchos otros seres, que nuestra existencia depende absolutamente de ellas. En las últimas décadas, por ejemplo, nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene para nosotros nuestro bioma interno, esa enorme comunidad de seres que vive en nuestro estómago, en nuestros intestinos, en nuestra piel, en nuestra boca. Es más, la mayoría de las células que constituyen nuestra persona no tiene ADN humano. Y estas células determinan nuestra salud, nuestro estado de ánimo, hasta nuestra personalidad. Realmente no podemos marcar un límite entre nuestra persona y la comunidad diversa que nos constituye. Quiere decir que ese bioma interno pues nos está cuidando y no podemos ser sin él. De la misma forma nos están cuidando pues los polinizadores y las plantas verdes que fijan la energía del sol y nos la ofrecen en una forma digerible para nosotros. De la misma forma nos están cuidando indirectamente pues los hongos subterráneos que ponen el nitrógeno a la disposición de las plantas que nos alimentan. Darnos cuenta de estas complejas interdependencias, de esta estructura reticular de cuidados de la que la especie humana forma una pequeña parte, pues puede ser parte de la respuesta moral a las crisis ecosociales. Pues me atrevo a sugerir que esta conciencia puede entrar dentro de las estéticas del cuidado. Pues donde tú, Grace, nos invitas a colocar la vergüenza como la piedra de toque de nuestra moral, vergüenza ante lo que pues dejamos de hacer en nuestra vulnerabilidad e indeterminación humana. Christine Webb llama a pues otra postura como fundamento de su moral. Llama la humildad, palabra que tiene la misma raíz que la palabra humano y también de la palabra humus, es decir, tierra. Llama a que nos reconozcamos como tierra, parte de la tierra, no dueños de la tierra, no dominadores de la tierra. Y esta actitud es precisamente una de las piedras angulares de la moral del buen vivir que tú citas en tu libro, de la moral de las voces bajas, de las comunidades indígenas que ya están dando una respuesta a la modernidad colonial y capitalista que se está mostrando como el motor y detonador de las crisis ecosociales del antropoceno. Pues si me da tiempo, quisiera resaltar otra manera en que las estéticas del cuidado para el antropoceno me han hecho pues repensar mis supuestos y pues mi práctica docente en particular. Cuando yo daba las clases de Sociedad y Medio Ambiente en el Departamento de Formación Humana, los alumnos en su evaluación de fin de curso muchas veces decían que lo que más huella les había dejado era un ejercicio que hacíamos de stakeholder analysis. Es decir, una especie de mapeo de actores relacionados con algún conflicto ecosocial
en el que yo les pedí a los alumnos que explicitaran los diferentes intereses que movían a las partes en conflicto, además de sus representaciones implícitas o explícitas de la naturaleza y la agenda que habían construido, es decir, los problemas que planteaban como urgentes de resolver. El ejercicio les servía a los alumnos para apreciar la diversidad de voces, que los conflictos son complejos, no simples choques entre buenos y malos, como muchas veces nos los imaginamos. En ese sentido me daba gusto que lograran el objetivo de aprendizaje. Pero pues tú me has hecho repensar ese objetivo, que tal vez me hiciera falta ir más allá de la simple apreciación de la polifonía ecosocial y resaltar el hecho histórico de que entre esa polifonía hay voces que han sido sistemáticamente desestimadas, que nos han tenido sin cuidado, y que esas voces muchas veces pertenecen a grupos humanos que históricamente han vivido de manera sustentable en su ecosistema y que han dado precisamente una respuesta moral a las crisis ecosociales. Bueno, ahora sí le paro. Hay tantas cosas más que se pueden desgranar de lo que tú nos has compartido, pero pues entiendo que el siguiente segmento del programa de hoy es precisamente para eso, para que la gente que nos acompaña tome la palabra y haga sus preguntas y comentarios. Muchas gracias, Grace. Bueno, pues gracias a Grace y el comentario de Bill, que ya nos abre pues muchas canchas, ¿no?, de diálogo. Entonces aquí tengo el micrófono para que se lo pueda pasar a quien quiera ir interviniendo. Y sí, a ver. Hola, muchas gracias a los dos. Los conozco y los estimo mucho a los dos. Quisiera preguntarte dos cosas, Grace. ¿Cómo hiciste tú para ganar espacio? Y pensaba ahorita que hablabas, ¿por qué en la academia nos da tanto miedo a la primera persona? Yo cuando pienso desde y para cosas que me importan. Y eso siempre me ha traído problemas porque me dicen, es que no estás siendo objetivo, o es que tienes que cambiar el tono a la tercera persona. Yo, pero pues, la primera ponencia que di aquí en ITESO, la di fundamentalmente porque me gusta respirar. Y entonces, ¿por qué tengo que cambiar todo a tercera persona y dejar de existir cuando escribo? ¿Quieres una por una o dos, ¿no? ¿Cómo te sientas? Sí. Gracias, Ángel. Sí, se escucha. Muy bien. Que estaba raro. Creo que el asunto es cómo te sitúas en la academia, y me parece que tiene que ver con muchos vestigios de colonialidad interna, en particular en México, en la academia. Entonces, para mí la pregunta se postuló de otra manera porque cuando yo realmente lo empecé a hacer, pues estaba en Francia. Y entonces, como que mi director francés es como lo que ves cuando estás allá. Entonces ellos no tienes que pedir permiso. Aquí hay un asunto muy infantilizante de la academia, que no solo pasa mientras te estás formando, incluso cuando ya tienes tu doctorado, pues resulta que depende del nivel de SNI que tengas, y luego puedes tener el mismo nivel en el SNI, pero entonces depende de cuántos años tengas, y entonces la jerarquía como que nunca se acaba, y entonces parece que alguien te tiene que dar permiso. Entonces, si le vas a pedir permiso a alguien, probablemente nunca lo vas a hacer. Depende, a menos que quien tengas arriba tenga un buen día y te quiera dejar como a escribir en primera persona o lo que sea que tú quieras decir, pues. Entonces, el asunto para mí es que hay que hacerlo, con o sin permiso, pues. Por ejemplo, el libro que yo publiqué en Francia, en la academia, ¿cómo lo hice? En realidad yo creo, o sea, si me preguntas las condiciones de posibilidad,
me conté con gente que estaba igual de loca que yo. Entonces, no sé, todavía no sé por qué mi director del postdoc me dejó. Y luego él estaba más loco y lo llevó a otros niveles. Entonces, sí, pues yo le dije que sí. Pero ese libro no está publicado en México, en español. Está publicado en español, pero está publicado en Colombia y está publicado por anarquistas colombianos. O sea, quien le interesa esto y quien resuena y quien le pone el tiempo, el dinero y el trabajo para hacerlo, no es la academia. En Francia sí, en español no. Y entonces no resuena con todo mundo. Y a lo mejor está bueno. Y entonces yo lo que me he dado cuenta es que es muy incómodo porque parte de la colonialidad es como querer que te guste, es como un asunto existencial de reconocimiento muy básico de que por favor estemos todos de acuerdo y digan que les gusta y que quieren hacer lo mismo. Y pues no. Parte de lo que he aprendido con las estéticas del cuidado es que yo me sienta en paz y me sienta tranquila con lo que estoy haciendo y con cómo lo estoy haciendo, y después tal vez sea compartible. Y esto me lo dijo una amiga que yo admiro mucho, que se las puse por ahí, Pascal Molinier. Alguna vez me dijo, hija, es que tú tienes que acabar este edificio de las estéticas del cuidado. Y yo le decía, pero es que yo quiero hacerlo colectivo, Pascal. Quiero amigos que quieran hacerlo conmigo y que lo hagamos todos juntos y que nos quede bien padre. Y entonces me dijo Pascal, y yo lo sentí horrible, pero te lo juro, así, pero además yo la quiero y la admiro muchísimo, y que Pascal me dijera en mi cara de, si te esperas a eso, probablemente nunca lo vas a hacer. Hazlo. Y luego vemos, y luego tal vez alguien va a resonar, y luego tal vez podremos hacer cosas juntos, pero va a pasar después. Entonces, si hay algo que he aprendido sobre esta pregunta, es que no les pidas permiso, Ángel. Es mejor pedir perdón que pedir permiso. Hazlo y luego vemos. Y entonces otra cosa que me dijo muy bonita mi director de tesis cuando se me ocurrieron estas estéticas, me dijo, es que tú no tienes que pensar en que tu teoría ya sea compartida. En México muchas veces me llegaron a decir que yo no podía decir nada si no podía ponerle un autor a un lado. Mi director francés me dijo, no se trata de lo que tú digas ya esté compartido por todos, se trata de que sea compartible. Tu trabajo tiene que ser comprensible para alguien que te lea y no tiene que pensar como tú. El objetivo es que quien te lea pueda saber por qué tú piensas como tú. Le guste o no le guste, le disguste, le caiga gordo, ay, cómo le caiga. Yo a veces pienso, incluso él me dijo, me trató de preparar para cuando cayera gorda y me dijo, mira hija, pues si te dicen que no están de acuerdo contigo, tú diles que está perfecto, que no les conocías y además que si no están de acuerdo contigo, pues hacemos un debate. O sea, no tendríamos por qué estar de acuerdo, menos si no nos conocemos. Pero nunca vas a poder encontrar tu propia voz si no te animas primero a nombrarlo. Y la voz se va construyendo hablándola. Entonces, pues no hay de otra más que no pedir permiso. Gracias. Pues primero, muchas gracias por compartir tu experiencia, tu vida, tu horizonte. Y en esta misma línea, pues quisiera ver si me pudieras regalar cómo entiendes estéticas. Pero lo retomo de Walter Miñolo. Entonces, quien me salva a mí para cuando le entro a la estética, sobre todo cuando le entro en la academia o en recintos como institucionales, pues son las estéticas en el sentido de las estéticas decoloniales, y el filósofo que lo teoriza más claramente para mí es Walter Miñolo, y entonces él se va a la palabra estética en griego, a la estesis. Y entonces la estesis tiene como dos sentidos que
porque la primera pues son los 5 sentidos, y a mí para hacer teatro y para cosas muy concretas me sirve mucho que la estética tenga que ver con el cuerpo y con los 5 o 10 o 12 sentidos que según el autor tengamos. Pero en la misma definición de estética, Walter Miñolo va a poner lo que llamaríamos como la construcción social de sentido, es decir, que aceptamos que esos sentidos desde que pues nacemos están pues inscritos en la socialidad y en la socioculturalidad. Entonces, para hacer arte me sirve mucho esta definición de estética en estos 2 sentidos, los 5 sentidos y la construcción social de sentido. Y él lo ha teorizado bastante bien. Ahora, si nos vamos a las éticas del cuidado, en realidad hay un concepto que no he nombrado ahora porque no ha salido, y en realidad casi nunca lo menciono porque es donde estoy más verde. O sea, yo tendría que saber un poquito más de psicoanálisis y de psicología para entrarle más seriamente a esto. Pero lo digo porque es muy importante, y entonces solo muestra el límite de mi ignorancia, pero no es el límite de la realidad, que es el concepto de lo pático. Y entonces lo pático lo retoman sobre todo las psicólogas que hacen éticas del cuidado del patos griego. Y entonces del patos, que se ha entendido más como pues patologizante afectable en el sentido negativo, igual que la vulnerabilidad, y entonces en las éticas del cuidado, tanto lo pático, el patos, como la vulnerabilidad abren a los 2 sentidos, al daño o a lo negativo o a lo patológico, por ejemplo, pero también el patos, por ejemplo, a la afectabilidad, a los afectos y a lo que podríamos llamar las emociones o los sentimientos. Pero yo sé que a las psicólogas que trabajan por eso dicen que les gusta mucho más la palabra pático que los sentimientos o incluso las emociones. Entonces, por eso soy súper cuidadosa cuando hablo con ellas, de no meterme tanto con esas 2 palabras, porque aparentemente, y entonces les paso el chisme así, pero ya les digo que este ya es el límite de mi ignorancia, ¿eh? Entonces, aparentemente, en la psicología del encuentro hay algo que le llaman la dimensión pática a lo que me pasa a mí cuando la otra persona entra en mi campo de proximidad. Entonces, lo pático no es algo que pasa, digamos, a una distancia muy grande. Entonces, hay un asunto como corporal y sensible, y que tiene este asunto como de apertura o como de entrar en el campo perceptivo. Y entonces, aparentemente, por esas precisiones, les interesa más ese concepto. Entonces depende como para dónde te quieras ir. Si te quieres ir como para el asunto del arte, pues están todas las estéticas decoloniales que tienen muchísima teoría y muchísimo barrio, y entonces ahí hay como un montón de cosas, pero también está esta vía como más psicológica y como más psicoanalítica y psiquiátrica, que es importante y que es como un camino que va para otro lado en esa misma palabra. Y entonces yo como que sueño con que si tuviera más tiempo yo tendría que aprender eso para poder ser más precisa. Hola, buenas tardes, Grace. Varias reacciones, me has dejado pensando varias cosas. Igual que Rodrigo, ya descargué el libro para después echarle un ojo. Me he quedado pensando en muchas cosas, incluso a propósito de esta pregunta. Yo no sé si estética tiene un connotado muy kantiano, como esta estética al estilo muy teórico racional, ¿no? La estética pura. Si esa tradición racionalista, moderna de la estética, como la percepción, ¿no? como conocimiento, no sé si no le hace favor a esta expresión, en el sentido de si nos convendría, ya que vuelves al concepto aesthetic, hablar de las sensibilidades del cuidado, ¿no? Esa sería como una consideración, pregunta. Me quedo pensando a propósito de este diálogo que estableces entre éticas del cuidado y teorías decoloniales,
si en tu teorización, porque creo que estás haciendo teoría ética, o por lo menos esa es mi percepción, en esta etización que haces, si has distinguido, si distingues o no, lo ves necesario o conveniente o no, sobre las crisis, habría varias formas de vivirlas, de reconocerlas. ¿En qué sentido? Bueno, para muchas personas, dices tú, para los de barrio, pues yo no soy responsable frente a ellas, yo no las generé. Las generó Coca-Cola, las generó Bimbo, las generó… entonces, la pregunta es, todos somos vulnerables, pero hay unos que son vulnerados. Hay unos deberes, hay unas obligaciones, hay unos valores para unos y otros para otros. Se tendría que distinguir entre las obligaciones que tienen quienes son generadores de las crisis, quienes las sostienen, quienes las alimentan y quienes han resistido, quienes han sido víctimas de ellas, o no necesariamente. Yo no sé, me quedo pensando en algo que dices, es que la ética no alcanza. Entonces la pregunta sería, ¿significa esto que entonces tendríamos que renunciar a una voy a decirlo así, utilizando la etimología, a una utopía, no a una utopía, sino a una utopía, a un lugar bueno, deseable, existente? Y bueno, decir que me parece provocador tu pensamiento, lo que nos has contado. Yo quisiera preguntar, ¿qué piensas un poco de lo que dijo Quinn? No sé si es tu nombre, ¿verdad? Bill, me parece muy sugerente lo que dice en algún momento, que el cuidado nos viene también de los que no son externos, de los que no son ajenos, ¿no? A mí me gustaría saber tu opinión sobre lo que él dice, porque es profundamente relevante reconocer que no solo convivimos con la naturaleza, somos naturaleza, dependientes de la naturaleza, y habría que saber si en esta elaboración ética que estás haciendo, los animales, la naturaleza, son sujetos morales o no lo son, o solo son ¿qué? Gracias. Muchas gracias. Sí, una vez, la primera vez yo creo que me dijeron esto primero sobre si le hago favores o no a las palabras cuando las uso. Con la palabra estética me lo dijeron, me invitaron a la Universidad de Coimbra en Portugal a hablar de las estéticas del cuidado y me dijeron, ¿de veras estética? O sea, estamos de acuerdo con todo contigo, excepto con el nombre. ¿De veras le quieres seguir llamando estética? Y entonces soy como necia, como con la moral. Pero ya entre nos, y ya incluso en el libro, cuando ya quiero ser más precisa, hablaría quizá mejor de sentipensar. Y ahí es cuando meto algunas voces bajas. Y entonces no me alcanza ni la ética sola ni la estética sola, porque luego cuando voy con los artistas, el asunto es que a ellos les gusta mucho hacer, pero no les gusta mucho pensar lo que acabamos de hacer. ¿Y qué implica eso? Y yo soy necia con eso. O sea, sí me alcanza la estética hasta cierto punto. Aquí, en la universidad, si me invitas a hablar, necesito estética. Pero si voy con las artistas, necesito ética, compas, necesito que podamos pensar estos asuntos. Y entonces, por eso, como las dos partes, y ellos me decían, y siempre es Europa, quien me acaba diciendo, me decían, ya que se te salga todo lo colonial, y ya mejor di sentipensar y dilo en español, y quien no te entienda, pues, ¿qué le hace, no? Y entonces, sí, si queremos ser más precisas y más radicales, yo creo que sí habría que hablar más bien de sentipensar, y bueno, ya. Pero esto me lleva a lo que les contaba de las palabras y de los conceptos y con quién podemos dialogar. Entonces, de repente, yo con mucho cuidado agarro las herramientas del amo porque eso me permite hablar con ciertas personas o me permite llegar a ciertas conversaciones. Entonces, de repente, hablar de antropoceno, hablar de estética, hablar de ética, hablar de moral, me alcanza para que me inviten. Y luego digo otras cosas. Y luego digo, bueno, no, no tanto. Y entonces creo que también tiene que ver con quién queremos hablar y no solo como con la consistencia interna de una teoría,
sino creer, o al menos con lo que yo intento hacer con las estéticas del cuidado, es hacer cosas y hacer cosas con las otras. Y entonces las palabras, que sí están bien sobadas, la mayoría de las veces nos perjudican más de lo que nos ayudan, pero nos alcanzan a juntarnos. Y a veces, cuando voy con los modernos, más modernos, nos alcanzan para pelearnos, pues. Y nos alcanza para decirte, no, compa, o sea, Kant no es el único, o sea, tú serás el que le quiere hacer caso, pero no todos estamos obligados a seguir a Kant ni a nadie. Por más que acá nos quieras decir que tengo que saber la definición kantiana y que no le voy a poder quitar lo bello y lo sublime a la estética, bueno, no se lo podrás quitar tú, compa, pero eso habla de tus limitaciones y no me las quieras imponer a mí, ¿no? Porque pues eso es como entre tú y tu psicoanalista. No es un asunto que me tengas que aventar ni del que yo me tenga que hacer cargo. Y entonces esa discusión es muy interesante. Y entonces no estoy dispuesta a renunciar a ella a veces. No es la más interesante, pero sí es parte de la discusión teórica, porque creo que a veces se preguntaba Audre Lorde si las herramientas del amo van a destruir su casa o no. Las palabras del amo nos van a llevar a hablar con él. Y yo creo que es una pregunta real, ética, importante en el contexto de las crisis, si queremos mantener esa conversación con ellos. Y yo al final del libro acabo diciendo que no les debo interlocución y me enojo. Por ahí del capítulo 4 o 5 ya se me empieza a botar más y digo, no, ni quiero hablar con ustedes. Pero bueno, los primeros 3 capítulos sí quería. Entonces, ahí como que todavía no estaba tan lista. Y entonces, sobre la ética también hay que decir que el sentido hegemónico, al menos, por ejemplo, yo que estoy en la Facultad de Medicina, pues es una definición burguesa y normativa de ética. Entonces también, ¿cuál es el sentido normal, común, con el que estamos entendiendo la ética? Pues la ética en medicina es la mandona. ¿Qué más? Ser profesional y portarnos bien. Y sobre esta, si la propuesta tiene una dimensión como no humana, sí. Incluso me voy más lejos, me voy con la interdependencia generalizada de las vidas. Y hay una frase de un filósofo francés que se llama Patrick Desgeorges, que me gusta mucho y que dice, hay que reconocer como la condición de posibilidad lógica para cualquier ética, estética o cualquier proyecto humano. Y primero es planeta. Sin planeta pues no hay nada humano. Después vidas en general, es decir, biodiversidad, otras especies, y luego vida humana, y después cualquier valor humano que nos interese. Entonces nos parece que restablecer orden lógico es la labor fundamental para una ética en el antropoceno, ¿no? Y entonces el orden lógico pues es planeta, luego vida, luego humanos, y luego los valores humanos que nos interese llevar. Pienso también que en como discusión que hay en las crisis sobre si todos las causamos o no, no es que todos las hayamos causado, ni las vivimos de la misma manera, ni nos afectan de la misma manera, ni están como de la misma forma, pero es sobre todo para lo que me alcanza el concepto de antropoceno, es sobre todo por sus consecuencias. Aunque no todas las provocamos, no hay nadie en este momento que no esté respirando el aire del incendio del otro día. Entonces hay no hay aquí nadie, yo creo, habría que hacer los estudios, pero yo casi apuesto que todos ustedes tienen microplásticos. Y creo que se exponen a más de la radiación que deberíamos. Y creo que tenemos problemas también con lo que comemos. La verdad, no quiero pensar mucho, pero ustedes se preguntan con qué se regó lo que se comieron hace rato. Entonces, no tiene tanto de quién es la culpa, pero es más bien como una ética de, ok, ya tenemos todos en nuestro cuerpo los problemas, y entonces hay más que por sus causas, sería como por sus consecuencias, pero de la misma manera que los otros conceptos, el concepto de antropoceno me alcanza para tener la discusión. O sea, uso la palabra antropoceno porque es la palabra moderna y eso alcanza para que me inviten y para que nos podamos pelear sobre quién es el culpable y sobre cómo nos... Pero no defendería yo ningún concepto.
pues es como una pelea como de modernos, les cuento un chisme. Entonces en Francia teníamos, donde hice el postdoc, era un lugar que se dedicaba solo al antropoceno y había un montón de investigadores y de artistas y de todas las disciplinas y bueno, un montón. Entonces hay un filósofo ecologista muy famoso que postuló la teoría de la ecología decolonial. Se llama Malcolm Ferdinand. A lo mejor algunos de ustedes lo han leído o lo han escuchado. Bueno, pues bien, el Malcolm, ¿no? Y entonces estaba hablando el Malcolm y entonces él defiende la hipótesis del plantacionoceno. Ya se tira su rollo y él es de la Martinica, además es negro, y entonces además trae la cuestión racial como el corazón, y entonces se avienta su rollo. Y luego vuelve el siguiente año y entonces dice, a ver, y yo ya les dije el año pasado que esto se tiene que llamar plantacionoceno y ustedes les siguen diciendo antropoceno, es como si no, como escucharan y no. Y entonces ya cuando se acabó le dije, Malcolm, o sea, ¿sí te das cuenta que es un problema de machos, compa? O sea, la gente no tiene que pensar lo mismo que tú solo porque tú lo digas. O sea, no te enojes. O sea, la gente hace lo que le da su gana. Y cuando uno hace ética, uno tiene que empezar sabiendo que la gente hace lo que le da su gana. Y es rebelde. Y si les dices que hagan una cosa, van a hacer lo que les dé su gana, probablemente lo contrario de lo que les dijiste, porque a nadie le gusta Doña Mandona. Entonces, como que también esta propuesta viene como de renunciar a que me hagan caso, ¿sabes? O a que el uso de las palabras que yo tenga vaya a ser el hegemónico de, compa, no importa. O sea, yo soy una mujer latinoamericana con muchos otros problemas que con creer que voy a poner el buen concepto. Pero eso no me detiene de llegar a la discusión y decir que podría discutir con tu concepto, pero lo tiro también cuando me aburre, diría María Galindo, ¿no? Ustedes pueden decir que pierdo como rigor filosófico y la María Galindo dice, y yo los acuso de aburrirme. Entonces, pues un poco, ¿no? Aprender de la María Galindo y de las artes. Entonces, como que me sitúo a la mitad. Cuando me conviene hago filosofía y cuando me conviene soy más bien artista, ¿no? Y más o menos por ahí para contestar. Muchas gracias. Bueno, un poco con lo que planteabas me evocaba un poco el situarnos frente a la trascendencia, esta relación con la naturaleza, esta relación con las otras personas, esta relación con otros seres, esta relación con nosotros mismos. Me evocó, ¿no? Como cuando tú decías que no alcanza, ¿no? Y que no, pues la pregunta, ¿no? Si la ética da, no da, la moral, me evocó el situarnos también frente a esta trascendencia, pero no sé, ¿tú qué piensas? Gracias. Bueno, pues primero que nada, gracias por este espacio y por tu experiencia y por tu autenticidad tan, tan auténtica y que tanto bueno, a mí me cautiva. Gracias, Bill, un gusto verte otra vez. Yo me quedé pensando mucho bueno, muchas cosas pensé, pero quise como seleccionar una nada más. Y tiene que ver con esta capacidad de escucha que mencionabas como un referente importante político, ¿no? Y entonces hablabas un poquito más adelante sobre lo importante que era 50-50, ¿no? Si bien estamos en una sociedad muy como polarizada, ¿no? O estás para los demás o no estás, ¿no? Está como muy loco también en ese sentido. Y me llama mucho la atención esta propuesta tuya de un 50-50, ¿no? Es decir, cómo sí me conecto conmigo, pero también me conecto con la escucha, con el otro, con la otra, con el otro. O sea, es decir,
me conecto con sus necesidades sin dejar de lado lo mío, sin dejar de tomarme en cuenta a mí. Entonces, nada más quisiera, como dentro de tu experiencia, tanto de vida como en tus acompañamientos de talleres, que nos pudieras como comentar cuáles son las bondades de entrenarnos en este 50-50, ¿no? Entiendo que justo sí, es un entrenamiento en muchos sentidos, ¿no? Cognitivo, emocional, de sensaciones corporales, de muchas cosas que hay que ordenar personalmente como para poderme conectar yo conmigo y también con el otro. ¿Cuáles son las bondades que tú vas encontrando en estas personas que de forma artística lo suelen hacer muy fácilmente? Y también si tú las has aplicado en ti o has hecho este esfuerzo por disciplinarte, ¿no? O entrenarte, y qué nos pudieras como comentar de eso, porque creo que es algo muy importante que nos va situando a nivel personal, pero también muchísimo a nivel social, y eso es algo muy importante que operamos como docentes, ¿no? O sea, decir, cómo no nada más, a veces estamos evocados o evocadas a solamente estar hacia afuera, y entonces el descuido o el no tomar en cuenta cómo estamos frente a tantos estudiantes todos los días, es algo que creo que es una tarea importante que hay que retomar cada una de nosotras. Gracias. Muchas gracias. Para la primera pregunta ya se me había quedado desde lo que dijo Bill y yo nomás no lo cuento y ya lo había mencionado en otras preguntas. El asunto intercultural, que yo no me gusta tanto hablarlo por blanca no originaria, pero tengo muchos compas de pueblos y me han invitado incluso para dar talleres sobre crisis ecosociales. Y entonces sí, la primera vez y la más choqueante de todas, estábamos organizando un seminario y entonces me dicen les compas de pueblos originarios, ok, pero la primera sesión tenemos que empezar haciendo un ritual y yo, compas, nos van a folclorizar, o sea, están viendo, y es con la academia y todo, neta, hay que hacer, o sea, vamos a ir a pelearnos y hay que ponerles los conceptos. Y entonces me dije, no, es que tú no estás entendiendo. O sea, lo primero que tenemos que hacer es abrir un espacio en el que esta discusión se pueda tener. Entonces, no. O sea, tú estás demasiado como fijándote en como puente, porque además yo decía, pero ¿y además qué estoy haciendo yo en esta conversación de pueblos originarios? Entonces yo era como una especie como de traductora, intérprete. Y entonces me decían, y entonces además tú estás pensando demasiado en los otros. Esto es algo que necesitamos nosotros para mantener este diálogo. Entonces, hay muchas personas que sí están ahí y que hablar de crisis ecosociales les pone la cuestión como más que humana en todos los sentidos en el centro, y sí son parte de quienes han tenido otras alternativas para vivir en este planeta. El problema es la opacidad, el problema es que hay una tendencia mestiza, blanca, a decir, claro, está padrísimo. Ahora yo voy a hacer un ritual para empezar hoy aquí todes. Es como otra vez la reapropiación, la transparencia y todo el cuento, ¿no? Entonces, no es mi lugar de enunciación. Entonces, por eso no lo hablo, aunque lo he trabajado, aunque me lo han pedido, aunque trabajo con pueblos, aunque hay un grupo de pueblos originarios aquí en Guadalajara que son así mis amigos más cercanos, que siempre quieren talleres y con quienes siempre vengo. Y siempre les digo, y me acaban de invitar a un podcast y me dijeron, ¿no quieres hablar de esto? Y les dije, compas, inviten a los de los pueblos. Yo les puedo hablar de A, B, C, D, y este tema es fundamental que no lo hable yo. Mi voz no alcanza para hacer eso bien, y creo que también eso es algo como cuidado con cuando, aunque una sepa y tenga buenas intenciones, lo mejor que podemos hacer con ese tema es callarse para que hable la principal como pues persona involucrada. Y en este tema y yo me lo digo siempre, tengo que callarme. Entonces, tengo cosas interesantes, pero que se las cuenten les compes. No soy yo quien debe contar esa historia. Y sobre la escucha, fue nuestra obsesión cuando llegué a México, y tengo una amiga que artista sonora que hace cine, y resonó un montón con las estéticas y me dijo, hay que hacer un taller solo sobre escucha.
y sobre atención. Y entonces nosotras estábamos listísimas para tener un taller solo sobre escucha porque teníamos un problema en la cabeza y nunca lo habíamos intentado. Es el taller más difícil que hemos dado en la vida entera y no lo volvería a hacer nunca jamás. Es muy cansado, es muy pesado, no se nos ocurrió, pero además juntamos un grupo de artistas que dijeron, claro, es lo mejor que podemos hacer hoy. Y nos juntamos 2 días y aprendí que el nivel de escucha que se requiere es muy cansado físicamente y es fundamental. Por ejemplo, depende cómo haya sido socializada. Entonces, hay una tendencia narcisista egocéntrica en la sociedad que dice solo cuídate tú, lo que tú necesitas, tú pon tus límites, solo tú conecta contigo y que no te importe nadie y no te fijes en nada, ni en las consecuencias de tus palabras, ni de tus acciones. Y es esta gente que les encanta la ética y la estética del cuidado siempre y cuando les cuides a ellos. O sea, cuando piensan en el cuidado, siempre se imaginan recibiendo el cuidado y no quieren entregarlo, ni darlo, ni mucho menos. Y están luego las otras personas que hemos sido socializadas para estar todo el tiempo en qué te sirvo, qué te pongo, ¿estás cómoda? No, espera, yo no como, es más, si quieres desaparezco con tal de no molestarte hoy, ¿no? Y entonces, ¿cómo le haría yo para no ser nadie, ¿no? Ni nada. Entonces, creo que depende cómo hayamos sido socializadas. Sí lo he intentado y lo más incómodo es que cuando pones ese 50 en ti, a veces hay que decir, por ejemplo, para mí, decir no. Y eso puede ser como muy incómoda cuando estoy acostumbrada a decir siempre que sí. Pero sí lo he intentado, sí funciona, pero no deja de ser incómodo porque lo hayamos entrenado, pero sí. Muchas gracias, Grace. Me toca el papelito de tener que cerrar y ser el relojito de esta sesión, lamentablemente. Pues nada, a nombre del Departamento de Formación Humana, agradecerle especialmente a Grace, especialmente a Bill, por esta conferencia y la réplica tan interesantes que nos compartieron. Les queremos entregar un reconocimiento y un presente que en realidad es más simbólico y expresa, digamos, las puertas abiertas que tienen ustedes en el DFH, que seguirá siendo su casa. Y pues muchas gracias a todas y a todos por seguir alimentando este espacio del ciclo de ética aplicada que seguiremos reproduciendo e invitándoles. Muchas gracias.